Bueno, nos metemos en el conflicto del gobierno con el campo, otra vez, ¿no? Pero cuando asumió Alberto Fernández dijo que quería tener una relación completamente distinta con el campo, no quería reeditar lo que había pasado con Cristina Kirchner, el conflicto de la 125, pero bueno, las cosas no son así, hay otro paro del campo, esta vez durante 3 días, entre el lunes y el miércoles. ¿Por qué? Porque el gobierno cortó las exportaciones de maíz hasta marzo. Con nosotros está Eduardo Bussi y Federico Angelini, pero vamos a escuchar primero lo que dijo Alberto Fernández sobre la gente del campo. Yo entiendo que el maíz ha crecido mucho y que es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan sueldos en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerle pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Bueno, Eduardo Bussi, ¿usted tiene respuesta a todos estos por qué del presidente? Porque se les planteó a ustedes, a la dirigencia del campo, unos cuantos por qué. Bueno, a ver, el presidente tiene ministros que tendrían que contestarle esas cosas. El presidente no puede saber de todo, pero tiene ministros que deberían responderle. En el tema del maíz, de los granos, de cualquier commodity, tiene valor internacional. Eso no se define por capricho de la cadena de comercialización interna. ¿Tá? O sea, el capricho de, qué sé yo, del carnicero, del verdulero, del supermercadista. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los valores internacionales de determinadas cuestiones. De ahí el precio del aceite, el precio de las carnes, que el precio de las carnes no tanto, tiene más que ver con la demanda y la oferta interna. Porque veo que él dijo que en Alemania acá se paga más caro que en Alemania. El 80% de las carnes en la Argentina que se producen, de vaca, de cerdo, van al mercado interno. ¿Tá? Entonces quiere decir que hay un mercado interno que está consumiendo carne, no tanta polenta como dicen algunos, sino que está consumiendo carne. Pero ahí, digamos, hay precios internacionales multiplicados por tipo de cambio retrasado, que además sufre retenciones, y de ahí sale el precio de algunos de los valores con los cuales se transforma en carnes o se transforma en alimentos. Esa es la respuesta para mi amigo Alberto Fernández, y para la audiencia. Ahora, estamos en un conflicto de nuevo, recién nos reíamos fuera de cámara contigo. Déjà vu. Un déjà vu, tenemos más canas, pero lo mismo problema, por una concurrencia de errores. Errores del gobierno en tomar una medida de cierre de exportación de granos y apresuramiento de la dirigencia agropecuaria que, en lugar de agotar la negociación, va directamente a la protesta. Y nos terminan poniendo en un escenario, digamos, de confrontación, grieta, desencuentro, cuando en la Argentina de la crisis, de la pobreza, de la pandemia, de las situaciones que tenemos que soportar y que nos preocupan enormemente, no debería ser parte del debate televisivo, mediático, la cuestión de desencuentro entre uno de los sectores, si no es el más importante sector productivo de la Argentina, respecto de quien circunstancialmente está gobernando. Es un error volver a caer en enfrentamientos. Y ahí es concurrencia de errores, porque cierre de exportación es una medida antipática. A los productores les cae mal. Hay un registro de los cierres de exportación de las carnes del 2006, que hizo muchísimo daño a muchísimos pequeños productores en particular, que quedó como una cuestión traumática. Después vinieron los ROE, las trabas de exportación de Guillermo Moreno, sistemas que eran hasta corruptos, y esto hay que decirlo, que eran parte de una situación traumática a los productores. Por lo tanto, ante al poco maíz que está quedando, hasta que llegue la cosecha, dentro de 50 días, lo que habría que buscar algún mecanismo de compensación, alguna cosa así, que significa abastecer para que haya leche, para que haya pollo, para que haya huevos. Yo tengo en JB Molina, en mi pueblo,
tengo un emprendimiento de producción de huevos. ¿Sabe qué consume una gallina? Consumen maíz. O sea, necesitamos maíz en el mercado interno, pero el cierre de exportación es una medida antipática. Y el apresuramiento de algunos dirigentes agropecuarios me parece que es confuso, porque se presta más para aparecer como opositores políticos que como parte de la representación que tiene que tratar de resolver el problema de una diferencia con el gobierno. Entonces vamos a un paro sin una foto en Paseo Corona al 900, donde está Basterra como ministro, en una instancia de negociación. Fuimos directamente al paro sin escala. Y esto es lo que me parece que también forma parte de un apresuramiento, Edgardo. Angelini, para usted, ¿qué hay detrás de todo esto? Primero es muy negativo esto, ¿no? Es muy negativo que el presidente no conozca a uno de los sectores más importantes, más pujantes que tiene la Argentina. Al campo hay que dejarlo producir, hay que dejarlo trabajar. Lo que hace el gobierno es permanentemente ponerle un pie sobre la cabeza al campo, que es uno de los sectores que más empleo genera, que más desarrollo tiene y genera también, que más fuentes de trabajo. La verdad es que es increíble que volvamos a una parte de la Argentina que le hizo muchísimo, muchísimo daño a nuestro país. Y claramente hay un desconocimiento de uno de los motores de la economía de nuestro país, porque si no, no se hubiera tomado esta decisión. La Argentina, desde el 2016 al 2019, casi duplicó, perdón, de 20 millones de toneladas, fue a 50 millones de toneladas de producción de maíz. Eso además generó que se vuelva a sembrar maíz, trigo, vuelvan a abrir muchos tambos que se habían cerrado, o sea, se fue al multicultivo. Ahora, esto lo único que tiende es a ir de nuevo a que solo se empiece a sembrar soja, y eso es negativo desde todo punto de vista para nuestro país. ¿Usted ve detrás de esto también la mano de Cristina Kirchner o no? ¿Simplemente es una cuestión del presidente y de su ministro de Agricultura? Mira, por lo que tenemos de información, el propio ministro de Agricultura no está de acuerdo con esta decisión. Y tiene que ver con un anuncio que hizo en su momento la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como se viene manejando el gobierno, primero anuncia a través de alguna carta o a través de algún acto político las medidas que tiene que llevar adelante el gobierno y después se empiezan a cumplir todas esas peticiones que hizo en ese acto Cristina Fernández de Kirchner. Pasó con la justicia, ahora pasa con el campo. La verdad es que hoy quien gobierna claramente es Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Bussi, el gobierno dice, cerramos las exportaciones de maíz para abastecer el mercado interno. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber mejores precios? ¿La gente va a pagar menos? ¿Qué significa en la práctica que no haya exportaciones? Porque esto por ahí lo saben ustedes, lo entiende la gente de campo, hasta marzo. El productor el maíz lo va a vender de todos modos. O sea, primer cosa, no significa que el productor ahora no tiene a quién vender. ¿Tá? No puede vender. Como cuando nos cerraban las exportaciones o nos trababan las exportaciones de trigo en los tiempos de Guillermo Moreno y no había a quién venderle trigo realmente. Bueno, en este caso el maíz se va a vender, quedan 4 o 5 millones de toneladas, va a la industria molinera, el productor no va a perder plata con esto, va a vender su maíz de todos modos. Entonces yo puedo interpretar que quien tomó esta decisión intenta preservar el alimento de leche, carne, pollo, ¿no? Huevos, etcétera, etcétera. Ponele. ¿Significa que todo eso rubro van a bajar? A ver, Edgardo, ¿vos viste alguna vez bajar algo en este país? O sea, no va a bajar nada. En todo caso, se podrá abastecer al mercado doméstico. Ahora, muchachos, para que no pasen estas cosas, porque en algún momento, inclusive, al haber desalentado la producción de trigo, tuvimos que traer trigo de afuera, nunca se reconoció, pero eso pasó. Entonces, ¿por qué no es tiempo de crear, digamos, alguna herramienta? Alguna vez, y interprétese bien, no es que estoy proponiendo la Junta de Grano, lo que estoy diciendo, alguna vez la Junta de Grano se ocupaba de comprar trigo para el mercado interno, el maíz para el mercado interno, habilitaba los cupos de exportación y regulaba y ordenaba y controlaba cómo se exportaba. Bueno, eso Cavallo lo sepultó 10 metros bajo tierra. Ahora, ¿no habrá que crear una agencia moderna
con las entidades de productores, las bolsas de cereales, sindicato de trabajadores, para ver cuánto es lo que necesitamos para el mercado doméstico y cómo le entregamos a ese mercado doméstico, contestándole a mi amigo Alberto Fernández, un precio para que la carne, los pollos, los huevos no paguen precio internacional, le entregamos un precio al mercado doméstico y permitimos aprovechar los, digamos, mercados de exportación. Esa agencia moderna debería existir. Entonces, un gobierno popular y progresista tendría que estar abordando estas cuestiones, como además tendríamos que estar abordando el problema climático. ¿Sabe por qué están hoy nerviosos muchos de los productores? Porque hay una sequía espantosa, Edgardo. Hay una sequía que va desde Bahía Blanca hasta Formosa. Ha llovido algunos chaparrones, pero estamos mal, estamos jodidos, se está perdiendo cosecha. Entonces, te cierran la exportación, ve que estamos en sequía. Entonces, lo que hay que tratar es, lo que tenemos algunos cascotes ya en el lomo, es decir, mira, vamos a ponernos por arriba. Ni seamos funcionales a algunos dirigentes que quieren hacer oposición política de esto, porque esto también está pasando y es objetivo, ni tampoco justifiquemos lo que no se puede justificar, que es el error de cierre de exportación. Y termino con esto. Lo que haga CRA, lo que hagan los autoconvocados, la sociedad rural, yo no voy a juzgarlo. Lo que no termino de entender, y acá sí me quiero parar en una cuestión que para mí es central, es a la Federación Agraria de Achetones. Digamos, hace 30 días los productores recibieron el reintegro por segmentación de retenciones, 300.000, 400.000 pesos en el CBU. Por fin se logró la segmentación, por fin se cumple, y la Federación Agraria parte de esta protesta. Digamos, para coronar y valorar que por fin un gobierno le cumple con el tema de la segmentación de retenciones, somos parte de una protesta. Estas son las cuestiones que también son inentendibles. Primero, decirte que la verdad es que una verdadera minoría recibió esa compensación. 40.000, ahí perdóname, Sí, 40.000 productores, no una minoría, 40.000 lo recibieron. El campo aportó 5.500 millones de dólares y solamente recuperaron 80 millones de dólares. O sea que realmente fue muy poco. Pero además, insisto en algo que es muy importante. Esto también afecta al futuro. Primero que no se va a sembrar la cantidad que se viene sembrando de maíz. Pero también nos afecta de cómo vamos a plantarnos frente al mundo. Nosotros dejamos de ser un proveedor confiable, generamos falta de expectativa y la economía realmente es muy importante para que funcione, para que se reactive la economía argentina, para que ingresen dólares. ¿Cuál es uno de los mayores faltantes de nuestra economía? Los dólares. Y estamos cerrando las exportaciones. Entonces, ni siquiera tienen una mirada económica esta medida, sino que tiene una cuestión 100% ideológica. Y es muy preocupante eso, porque el futuro de la Argentina tiene que darle prioridad de qué manera se recuperan los más de 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido en este apagón económico, y el campo tiene que ser uno de los motores fundamentales para recuperar esos 4 millones de puestos de trabajo que se perdieron en estos 10 meses. Si no le incentivamos al campo, si no le bajamos la carga tributaria, que en el último tiempo lo único que se ha hecho fue meter más mano en la producción, no se va a poder generar esos puestos de trabajo que se han perdido. A ver, no se tendría que haber llegado al cierre de exportación. ¿Estamos? Hay que ver el tema de la segmentación, porque no se puede tratar todo por igual. Cuando hay productores pequeños, el reintegro es una necesidad. Si no acumulan los grandes y desaparecen los chicos. Entonces, es un principio que hay que profundizar en cómo se le reintegra a los más chicos. Te planteo eso. Vos decís lo de la negociación. La mesa de enlace ha planteado que hasta el lunes ellos están dispuestos a negociar. Ahora, salió el ministro de Obra Pública, que nada tiene que ver con la producción, con la economía, y salió a decir, nosotros no nos vamos a mover ni un milímetro de donde estamos. Claramente el gobierno no quiere negociar, no quiere escuchar al campo. Ahora hay que ponerse, si le declaran un paro, ¿qué quiere? Que después vengan muchachos y retrotraemos la medida. El paro no sé, es apresurado. Pero perdón, a ver, Federico, es apresurado, hermano. Fue apresurado. El paro largaron el paro así de el paro se anuncia luego de la medida del gobierno y luego de que pasó un tiempo de la medida del gobierno. Y además una cosita. Es decir, señores, estamos en desacuerdo. El gobierno dijo previo a asumir o en campaña que ellos no iban a tener como enemigo al campo. Apenas asumió, le aumentaron las retenciones.
y no les avisaron, no se juntaron, no hubo ninguna foto en este año que hablen sobre cuestiones que tienen que ver con el futuro, el proyecto del sector más importante que tiene la Argentina. Hubo montones de reuniones. Eso es por muy Zoom. importante. Lo que acá faltó, y esto vamos a tratar de poner, a ver si nos podemos poner de acuerdo, para poder ayudar nosotros, que tenemos ciertas responsabilidades. Digo, yo por mi historia, vos por tu cargo, qué sé yo. Error del gobierno en lanzar un cierre de exportación, error de alguna dirigencia agropecuaria en apresurar el paro. Esto es lo que creo que hay que tratar de salir de eso. Eduardo, es algo importante. El paro se marca una vez cuando el gobierno que se equivoca, Catopodis dice... se equivocan también estos otros. Perdón, el gobierno, el campo anuncia el paro una vez que Catopodis dice no nos vamos a mover ni un milímetro. Y además algo, fíjate las declaraciones de hoy de Alberto Fernández, en el desconocimiento que tiene del sector agropecuario argentino. Habla de que en Alemania se paga lo mismo el kilo de carne que en Argentina. En Alemania se paga 3.000 pesos el kilo de carne y en Argentina te comes un muy buen asado por 700 pesos. Entonces, digo, me parece que es muy preocupante, insisto, que el presidente de la Nación no tenga ni idea de cómo se mueve uno de los sectores más importantes que tiene la Argentina. Es un error cerrar exportaciones, pero también, veamos, si por 54 días y esto se cumple, es una cosa. Si después de los 54 días mantienen intervenciones, cierre de exportación y toda esta macana, es otra. ¿Sabe cuál es el problema mío? Que a mí me cuesta salir a bancar, aunque me interesaría bancar, bancar que preservemos a los productores de alimentos, que en vez de vender maíz de $190 la tonelada, vendemos carne de $2.000 la tonelada, es preferible esto otro, ¿entendés? Yo quiero bancar eso. Sí, pero para eso... Para no me interrumpa. Ahora, hermano, si llega el 1 de marzo y mantienen esto cerrado, estamos en problema. Y yo esto ya lo viví, este es el problema. A mí me llama Felisa Micheli una mañana, me dice el cierre de las carnes por 15 días. Y entonces salimos, bueno, el interés general, hay que 15 días... Tuvieron 8 meses las exportaciones cerradas y hicieron un chiquero. Entonces, yo lo que quiero pedirle a Basterra, a los que toman decisiones, ojo, que el 1 de marzo vuelva a normalizarse el funcionamiento del mercado, sean capaces de crear una nueva agencia de comercio de granos, sean capaces de convocar a discutir una cuestión de fondo para ver cómo se fijan precios, cómo se abastece el mercado interno, cómo se aprovechan las oportunidades, sean capaces. No le quiero llamar Junta Nacional de Grano porque me van a clavar alfileres por todas partes. Por el contrario de lo que decís, yo creo que hay que dejar de crear más estructura en el Estado. Lo que sí hay... Eso es liberalismo. Y sí hay que avanzar. Ese liberalismo, ¿sabe qué hace? Destruye a lo más chico y a lo más débil. Lo que querés es crear más estructura. Ya hay estructura de sobra. Lo que hay que hacer es, si queremos pagar la carne menos, bajar un poco los impuestos. Y eso tal vez le va a llevar a los argentinos un mejor precio de uno de los productos que más consumimos y que más nos gusta además, ¿no? Si queremos hacer carne más barata, hay que meterse a ver qué pasa en la transparencia de las cadenas y hay que crear mercados alternativos de productores a consumidores. Hay que empezar a intervenir. Pero fíjate lo que vos decís, entras en una contradicción en esto. Si vos querés crear mercados alternativos, o sea, que más te compren carnes a nuestro país, carnes o maíz o cualquier producto, alimentos, lo que no podés hacer es ser tan imprevisible, generar tan poca previsibilidad para el futuro. Esto, los países serios del mundo te hacen, Argentina deja de ser nuestro proveedor. Así de simple. Y eso trae como consecuencias enormes a los argentinos en su capacidad de recuperar el empleo. Si el 2 de marzo mantiene cerradas las exportaciones, hermanos, sí estamos en problema. En este momento es una medida transitoria, vamos a interpretar de que no es correcto lo que hizo el gobierno con esto, y menos aún llamar a un paro en un momento tan complejo en la Argentina. Hay que terminar con la grieta, hay que tratar de construir. O sea, si hacen una medida incorrecta, un ministro hace declaraciones inapropiadas, la dirigencia agropecuaria tiene que agotar, Pero yo como santafesino, quiero defender a los productores. Sé que el campo es fundamental. Es una de las pocas maneras que tenemos de salir adelante como país. No sigas siendo vocero de determinados segmentos de dirigente pintado de amarillo. Digamos, Eduardo, eso que vos me decís, yo defiendo los intereses de mi provincia como santafesino. De los productores y no vocero, yo te digo como santafesino que afecta muchísimo. Eso es como si yo te diría que vos dependés
del Ministerio del Interior de Guado de Pedro. Entonces me parece que no tiene que ver. Entonces me A parece ver, que eso es muy importante, no entrar en ese tipo de agresiones, porque a mí me gustaba el Eduardo Bussi que defendía las bases, no que defiende Hoy defiendo, defiendo a lo que usan al maíz. Eduardo Bussi que está defendiendo a la cámpora. Eso es la diferencia que yo obtengo hoy con vos. Cámpora, querido, no, esa es una chicana barata. Yo estoy defendiendo los intereses nacionales, de lo que usan el maíz para hacer la alimento. Mejor manera de defender los intereses nacionales es que haya más producción, que el campo, en vez de 150 millones de toneladas, produzca 200 millones de toneladas y que pueda exportar mucho más. Esa es la mejor manera de defender la Argentina. De la segmentación. Basta del discurso berreta de la producción, de la defensa de la soberanía nacional. Hoy, por las medidas que toma el gobierno, perdimos uno de los aspectos más importantes que se había avanzado en los 4 años del gobierno de Cambiemos, que es recuperar la soberanía en la energía. Que le bajó el rango de ministerio a secretaría en la energía. A Paseo Colón. Sí, hoy tenemos Ministerio de Salud y tenemos un desastre sanitario. Pero más allá de eso, lo que yo te voy a decir es, la manera de no volver al pasado es lo que está pasando hoy con la energía. En pocos meses vuelve a llegar el barco con el gas importado en la Argentina. ¿Eso de dónde sale? De los impuestos de todos los argentinos. Hasta hace pocos meses exportábamos gas. Hoy, lamentablemente, vuelve el barco de la corrupción. No nos olvidemos de eso. Tengo que cerrar. Gracias a los dos. Está bien. ¿Algo más? No, que yo voy a subrayar que lamento que la entidad que recibió el beneficio de la segmentación de retención esté en este paro. Esto lo quiero decir. Y por otro lado, que haya política que se ponga por encima de las circunstancias de que se está agotando el stock de maíz, digamos, es una necesidad. Ahora, muchachos, veamos cómo se resuelve la cosa vía discusión, no vía errores que nos traigan al déjà vu. Hace 12 años yo estuve acá iniciando un paro que duró 4 meses. ¿Te acordás, Edgardo? Volvemos a lo peor del pasado. Y lamentablemente esto, si no, va a tener que venir otro gobierno y lo va a tener que solucionar, como lo que intentamos solucionar en los 4 años anteriores. Gracias a los dos por haber estado en el primer programa del año 2 Voces.